Hola, hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 30 de junio del 2025. Hoy es el último día del mes y comenzamos entonces una nueva semana acompañándolos a todos ustedes en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, nuestro diplomado virtual Neuropsicología en la primera infancia. Es una disciplina científica que combina la psicología, la neurología y la pedagogía para comprender los procesos de aprendizaje en los niños en la primera infancia, para detectar alteraciones o dificultades en este proceso de aprendizaje y participar en el diseño de estrategias específicas para poder apoyar a nuestros niños con limitaciones o barreras para el aprendizaje y la participación. Hoy estamos arribando a nuestro ya quinto módulo, en donde vamos a hablar acerca de las estrategias o metodologías que se deben implementar para los aprendizajes significativos. Digamos que el módulo 5 es el que nos va a abrir las compuertas para entender la forma, la metodología que se implementa para enseñar pues tiene que adecuarse a las necesidades y a las inquietudes de los niños en etapa preescolar y etapa escolar. Bueno, para ello quiero en esta primera etapa deseo presentarles al doctor David Bueno. ¿Eh? El doctor David Bueno es un neurocientífico español, autor de varios libros, en el cual su profesión como colega es genetista, al igual que yo, pero tiene mucha experiencia en el ámbito de la neuroeducación. Y con él quiero mostrarles cómo él visualiza y explica la importancia de la educación durante la primera infancia. La importancia de profundizar en los elementos de aprendizaje, de estimulación del medio que el niño necesita en su primera infancia. Y esto nos permite entonces comprender que el módulo 5 lo vamos a ver desde la perspectiva del enfoque que se debe utilizar para poder enseñar a los niños de manera significativa y que esto les sirva para la vida, porque no son aprendizajes del tipo significativamente académico, sino aprendizajes para poder adaptarse a su meta. Entonces vamos a escuchar al doctor David Bueno, vamos a tomar nuestras anotaciones para luego hacer las reflexiones al respecto. Vamos entonces a cerrar el grupo para evitar las interrupciones y vamos a prestar atención. Muy bien, hemos escuchado al doctor David Bueno y todo lo que él nos platicó en este breve encuentro, pues dejó mucha información que debemos tomar con pinza para poder colocar sobre la mesa la importancia de los elementos de análisis que él nos brinda. Por eso les pido, por favor, que puedan participar, bien sea por el chat o por el micrófono, para que nos puedan dar al menos dos ideas poderosas que nos brindó David Bueno para la educación de los niños en la primera infancia. Dos ideas poderosas al menos que pudieron captar y comprender de esta plática. Muy bien, Julie, buenas tardes para ti, bienvenida, vamos a escucharte. Cuéntame, ¿qué te pareció la, la plática del doctor David Bueno con respecto a la enseñanza de los niños en la primera infancia? Por favor, ¿puedes activar el audio? Buenas noches, doctora. Buenas noches, bienvenida, Julie. Gracias. Pues de verdad, muy buena intervención la que nos deja el video anterior, porque muchas veces el adulto es el que limita al infante. Un ejemplo de ello, una actividad. Entonces el adulto quiere realizarla y no deja
Todos debemos cometer errores. Del error viene un aprendizaje. Si no dejamos que ellos exploren su entorno, entonces somos nosotros quienes los estamos limitando a que ellos puedan lograr ser cada día mejor. Y en el error de la práctica viene su aprendizaje significativo. Ellos tienen que ser formadores de su propio aprendizaje mediante la indicación de un adulto correcto. Pero ellos en su mundo de niños todos los días tienen y deben de aprender en sus hogares, cuando están en preescolar, cuando van a iniciar su proceso de persecución de iniciar a primer grado. Esas son vivencias propias del estudiante, que van a reflejar sus emociones, su manera de interactuar con infantes de su misma edad. Y sí, van a haber muchos factores que pueden intervenir en ese proceso, pero nosotros debemos de confiar en que los niños tienen un poder maravilloso de crear su propio desarrollo, de ellos ser autónomos, de la ayuda de nosotros, pero eso sí, de una ayuda sana, donde sin duda alguna los protagonistas deben de ser los padres y la familia que esté ahí como esa base sólida para que nos colaboren a nosotros los docentes en bien para los niños. Ese sería mi aporte, doctora. Gracias, Julie, excelente. Muy buena reflexión. Te llegó al corazón lo que dijo el maestro. Bueno, Así es, gracias. doctora. Muy bien, vamos a escuchar a la abuela Licina. Bueno, le digo abuelita, ¿no? Licina, ¿cómo estás? Te escuchamos, Hola, bienvenida. hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Muy Feliz bien, y encantada de estar aquí nuevamente en este encuentro de saberes tan sabrosos que a veces nos brinda, pues. De verdad que muchísimas gracias. gracias. Y escuchando, no me molesta que me diga abuelita, ¿sabe? Me encanta. Mira, doctora, bueno, escuchando y mirando el video, ciertamente es muy importante y digamos que fundamental la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños en su primera infancia, preescolar, primaria, y que ellos tengan o se les brinde un entorno seguro, no solamente en la familia, sino también cuando ya inician su etapa escolar. Ese entorno seguro debe estar basado, pues, como lo decía, bien lo decía el doctor Bueno, basado en frases positivas que ayuden al muchacho o al niño a ir construyendo esa personalidad desde un autoestima positivo, desde un aprendizaje que lo vaya, digamos, motivando a ser un ciudadano estable emocionalmente y que ese entorno educativo, ese entorno familiar, donde ellos se sientan acogidos, donde se sientan seguros, donde se les dé la libertad, como decía la profe que me antecedió, que les dé la libertad de curiosear, de mirar un poquito más allá de lo que, en el caso de los docentes, pues de lo que los docentes quieren enseñarles. Que más allá de cumplir una planificación como tal, pues tengan ese punto de flexibilidad para que los chamos o los niños curoseen, exploren y vayan pues aprendiendo de la mejor manera, doctora. Gracias, Licina. Excelente. Me encanta cuando participa. Y qué bueno que nos transmite esa emoción y esa energía que se necesita. Vamos a escuchar a Fátima. Hola, Fátima, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué te pareció lo que dijo el doctor Bueno? Buenas noches con todos, a usted en especial, porque siempre nos trae unos videos fabulosos que me encantan. A mí me ha llamado, o sea, no me ha llamado la atención, sino, o sea, considero que es una idea muy poderosa lo que dijo el doctor Bueno acerca de que no aprendamos, o sea, en todas las etapas de nuestra vida, pero que sencillamente antes de los 3 años no recordamos nada.
pero sin embargo, o sea, no sé si estoy en lo cierto o si estoy mal, usted me corrige. Lo volcamos en algún momento a lo largo de nuestra vida y de pronto con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros nietos o con nuestros alumnos, porque yo he sido docente también. Ahora, o sea, en el 2022 cesé, pero he tenido atendiendo niños, pero niñas muy especiales por desajuste de conducta, ¿no? No, digamos, de repente me habré topado con algún niño TEA o alguna niña, perdón, porque trabajé en un albergue para menores, pero exclusivamente mujeres. Entonces, eso me ha llamado bastante la atención porque yo me imagino que si él lo ha mencionado es porque de alguna manera todo ese aprendizaje de antes de los 3 años se manifiesta en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando trabajamos con niños o cuando estamos con nuestros hijos o con otro tipo de niños, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es acerca de la familia, cómo es esta influencia tan poderosa que los marca, ¿no? Los marca. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mí no me criaron papá y mamá. No es que no me quisieran o estuviera muy alejada de ellos, sino que mi abuela materna se encariñó tanto conmigo que a partir de los 4 años viví con ellos hasta después de casada inclusive, ¿no? Entonces, como que las reglas que me impusieron en casa, mi tío materno también, mi abuela, o sea, son las que, digamos, he llevado y han conducido toda mi vida porque, como no, he notado la diferencia por las características de mis otros hermanos. Yo soy la mayor de 4, 3 mujeres y un varón. Y mi hermano es médico, es pediatra. Mi hermana se fue a los Estados Unidos desde muy joven y mi otra hermana vive, bueno, estuvo viviendo con mi mamá, pero ahora vive sola, está postrada, ella tiene síndrome de Hashimoto, ¿no? Que es la alteración de 2 hormonas de la tiroides, ¿no? Y que esto le ha afectado el cerebro, ¿no? Bueno, entonces, como le digo, y todos, ¿no? Somos diferentes, o sea, mis 3 hermanos son muy marcadamente diferentes conmigo, o sea, en cuanto a la forma de ver las cosas, ¿no? Ellos son como que un poco más fríos, o sea, yo soy más, demasiado sensible, digamos, ¿no? Y por eso es que me doy cuenta de que cómo la familia influye tanto, tanto, tanto y nos marca de alguna manera para conducirnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahora, yo también soy abuela, al igual que Licinia, ¿no? Soy abuela y mi nieta, la más pequeña, tiene TEA de nivel de apoyo 1, ¿no? Y bueno, por eso es que yo me interesé mucho en todos estos diplomados y soy una ferviente admiradora suya porque dice las cosas muy puntuales. Si usted nos tiene que retar por alguna cosa que no le parece y que a mi parecer está muy bien, porque sin llegar a faltarnos el respeto, nos sabe manejar, ¿no? Al grupo, que somos innumerables desde que empezamos, ¿no? Y es difícil conducir un grupo grande. Lo digo porque por experiencia, ¿no? Entonces, estas son las dos cosas que a mí me han llamado la atención de todo lo que ha dicho. Claro que todo lo que ha mencionado es sumamente importante, pero yo considero que las dos fuerzas están en, ¿no? Esa parte de nosotros, digamos, de antes de los 3 años que no recordamos así nomás, pero que yo pienso que sí se manifiesta en todo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y la interacción con otras personas, en cómo respondemos, de qué manera lo hacemos, ¿no? Y cómo va a impactar también eso, así que tendríamos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pensarlo ahora que somos personas maduras, ya hechas, tendríamos que pensar mucho en nuestro actuar frente a los demás, ¿no? Y la familia, cómo corresponde, o sea,
esta actuación de nuestras familias, ¿no? Que cada quien es un mundo totalmente diferente, ¿no? Pero tenemos que sabernos, digamos, concatenar unos a otros y tomar, digamos, lo mejor de cada persona, porque así debe ser, pienso yo, ¿no? O sea, digamos, lo que me parece que no me va a servir, lo hago a un lado, pero lo que puedo tomar como un aprendizaje positivo para mi vida y poder transmitirlo a otras personas, pienso de que lo debo hacer, ¿no? Entonces, un poquito para seguir reflexionando. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Muy agradecida por tus comentarios y por tu cariño No, expresado en tus palabras. Muchas usted se gracias. lo merece porque usted se lo ha ganado a pulso. Viniendo de ti, Fátima, para mí es un gran honor recibir esas palabras. Muchísimas gracias. Gracias, Fátima. Qué linda. Bueno, otra abuelita, ¿verdad? Así como Licina. Me encantan las abuelas. Las abuelas son fundamentales en los procesos de enseñanza en el hogar. Bueno, vamos a ir leyendo también a las personas en el chat, porque yo creo que esta plática del doctor David, pues pensé que era lo más formidable que podían escuchar para comenzar la semana y para comenzar este nuevo módulo, porque hemos pasado por varios temas, ¿no? He tratado de ir compilando en este diplomado mucho de lo que hace la neuropsicopedagogía. Entonces, escogí los temas más importantes y más impactantes para que se puedan llevar una excelente información y también desarrollar estrategias y herramientas que tanto necesitan. Aquí nos dice, pues, Daisy, el trabajo en equipo y el ambiente saludable, ¿no? Es lo que rescata. Dice Julie Rodríguez, mi lema este año escolar fue, todos podemos lograr cosas maravillosas, todo en positivo. Muy bien. Marilyn, y una frase que decía escrita y al final del video me llamó mucho la atención. Solo es progreso si progresamos todos. Eso es trabajo colaborativo. No es solo avanzar el niño individualmente, sino todo su entorno. Podemos crecer y mejorar juntos. Aquí tenemos otra frase que le encantó a Marilyn y una forma muy, muy sutil de llamarle la atención a los niños cuando no lo hacen bien. Ajá. Una forma sutil. En estos días les coloqué una estrategia del coaching educativo para niños, que por cierto hoy la estaba utilizando en una actividad de padres, en una comunidad lejana de la ciudad, y hablando de las conductas disruptivas, ¿no? Y les hablaba pues lo que a ustedes también les estaba platicando, de no poner en las llamadas de atención y en los regaños el juicio de valor, ¿no? Sino preguntar por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, qué ganas con eso, para que el niño de manera socrática, con nuestras preguntas socráticas, vaya él respondiendo y pueda darse cuenta y analizar las consecuencias de la conducta sin llegar al colmo de ofenderlo, de despreciarlo y de minimizarlo, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice Julie, debe haber un ambiente agradable y positivo. Yeudis nos dice entornos estables, exactamente. Estimulantes, hablarles, escucharles activamente en el aquí y en el ahora. Muy bien, se les quedó mucho lo que dijo el doctor. Berta, se debe tener un entorno estable, estimulante, ya que esto les permite desarrollar mejor su lenguaje, de interactuar con más personas, sabiendo que el acompañamiento de los padres es importante para que los niños se sientan seguros. Margarita nos dice la crianza positiva. Adriana Zabaleta, los entornos son fundamentales para la enseñanza en los niños en la primera infancia, recordando que cada didáctica debe ser multisentido. Será multisensorial. Patricia, escucha activa y comunicación. Zuleika, una idea poderosa es tener cuidado con la sobreestimulación. Ah, muy bien. Ana, nos dijo, no. Ok, vamos a ver aquí.
Julie, es importante reconocer las necesidades de las niñas y los niños para así saber qué estrategias podemos utilizar en el aula con ellas y ellos. Nos dice Aracelis, el trabajo es una forma de ayudarse mutuamente. Y Víctor Manuel nos dice, cada palabra del doctor, bueno, interesante de principio a fin. Los sistemas educativos en los diferentes países no ayudan a tener continuidad en el proceso y fortalecimiento de nuestro. Muy acertado. Me parece muy interesante este ejercicio pues que hicimos hoy porque nos motivó a la reflexión. Pero bueno, vamos a seguir retándolos, vamos a empezar a colocar un poco más de información, sobre todo porque vamos a ver recomendaciones y técnicas, ¿no? Sobre todo en niños pequeños que están en etapa escolar, que están en su primera infancia. ¿Qué les parece cómo tomar en cuenta la importancia de la memoria para enseñar a los niños a comprender y no a aprender de memoria sin darle sentido a la información? Porque eso es un error en la técnica de estudio. Así que, ¿qué les parece si ahora vamos a empezar a hacer análisis de ciertas pláticas en corto para poder establecer la importancia de desarrollar en ellos desde muy pequeños las buenas técnicas de estudio en etapa escolar? Vamos a escucharlo. Bueno, ya entonces tenemos otra entrega. ¿Qué les pareció? Las técnicas, la propuesta para el poder tener un estudio y aplicar esto para que el niño pueda ir desarrollando esta rutina, ¿les parece importante? ¿Ustedes creen que este tipo de orientación nos serviría? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo en casa? ¿Lo estamos haciendo en la escuela? Esta es la recomendación que nosotros colocamos en marcha para que nuestros niños aprendan a estudiar. ¿O simplemente le decimos haz la tarea porque pensamos que ellos lo pueden hacer solos y que no necesitan orientación? Quiero escucharlos. ¿Qué están haciendo? Es importante escucharlos para ver cómo podemos aprender mejor. Rosy, adelante, Rosy. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, bien. Rosy. Estuve ausente en el primer micro por ocupación, por eso no opiné nada. Mire, Ok. pienso que sí es muy importante todo lo que dice allí en el micro. Todo es efectivo, casi que todo lo he puesto en prueba en mi tiempo laboral y no laboral. De hecho, hace poco tengo una chica llegada que tiene un intelecto más adelantado de su edad, desde niña, ya desde niña. Claro, ahorita está saliendo de su bachillerato y estaba justo con ella que estaba trancada con una prueba que tenía de matemática. Y yo la estoy escuchando y yo le digo, ajá, pero ¿qué estás haciendo? No, que no me lo voy a aprender, que ya se me hizo tarde. Le digo, haz un esquema. Es sencillo, no tienes que aprenderte todo el caletre. Esquema, palabras claves, perdón, con los temas, los puntos claves, palabras claves y listo. Doctora, en una hora esa niña se aprendió eso y me dijo, ay, menos mal, qué alivio. O sea, así como que, oh. Entonces, sí es aplicable tanto a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos como nosotros, que a veces quizás por las ocupaciones no tengamos la misma capacidad mental que antes, pero sí funciona, de verdad que. Y otras cosas que lo que me llamó la atención, un punto bastante que me llamó la atención también es que nosotros estemos dispuestos a responder esas dudas y preguntas de buena gana, porque a veces quizás no estamos en un buen momento cuando viene el niño y no le damos una buena respuesta con una actitud correcta. Y el niño va a sentir esa energía que nosotros le estamos transmitiendo. Entonces, tenemos que estar dispuestos llenarnos de mucha paciencia, amor, aunque sea difícil, porque sabemos que a veces es difícil por las circunstancias que vivimos, pero tratar en su máxima posibilidad
de que podamos tener una buena actitud positiva y que el niño la pueda recibir para que siempre pueda sentir ese deseo de venir hacia nosotros y querer preguntar, querer saber y que él no se va a sentir rechazado por ninguna pregunta que vaya a hacer. Me llamó muchísimo la atención, que debemos seguir poniéndolo en práctica, esforzarnos, porque a veces puede que sí lo hagamos, pero a veces no, pero tenemos que seguir esforzándonos para que su proceso de aprendizaje pueda ser más llevadero. Excelente, Rosy. Entonces, todas esas recomendaciones están bien. ¿Y qué agregarías tú para Mira, yo la creo, primera etapa? Mira, yo creo que sí, no seguí teniendo mucha energía positiva, es eso, porque de verdad que sin eso, pues sin nosotros, nuestra buena energía, o sea, nuestra buena actitud, ¿cómo podemos lograr algo? O sea, creo que nada, ¿ves? Y bueno, si habrá otra metodología, pues abierta a aprenderla, por supuesto, pero todo lo que está allí presentado en el video, de verdad que es magnífico, es súper eficaz. Excelente. Gracias, Rosy. Muy amable por tu participación, que ya te activaste en este segundo segmento. Vamos a escuchar a Patricia del Valle. Hola, Patricia. ¿Cómo le va, profesora? Buenas noches. Buenas Un noches, gusto de estar Patricia. Bienvenida. de Jujuy, Argentina. Bueno, profe, yo soy fui directora de Jardín de Infantes del nivel inicial acá en Jujuy, en Argentina. Pero mis inicios, obviamente, hice toda la trayectoria con gran honor y gran orgullo de ser maestra jardinera. Y bueno, qué decirle, todos los aportes que está brindando son fabulosos. Y desde mi humilde lugar como maestra de salas de 4 y salas de 5 años, eh, fue importante también para mí, sí también ejercitar la memoria porque es parte de la vida del niño, pero ¿cómo lo hacemos? Para nosotros es fundamental la experiencia directa de los niños ya sea con la naturaleza, con todo lo que tenga que aprender. Entonces, la experiencia directa para ellos fue fundamental de todos los aprendizajes, ya sea para aprender la fotosíntesis, todo lo que fue siempre por experiencia directa. Y también memoriza canciones espontáneamente porque le gusta. Entonces, ¿cómo lo hace con canciones? Que las canciones sigan un juego de palabras, adivinanzas, y sí las aprenden desde pequeño porque les encanta. Entonces aprenden al inicio las canciones cuando uno los recibe, las canciones a la bandera. Eso les gusta a ellos, los disfrutan de los momentos y todo aprenden la mayoría de las veces también a través de las canciones. Y para mí es fundamental que hagan el ejercicio de esas canciones que ellos tanto lo disfrutan y lo aprenden de manera tan espontánea sin necesidad de estar como loritos, ¿no? Como decía la señora del video. Entonces, para mí, a través del juego, eso fue una experiencia muy gratificante. Nada más, profe, gracias. Dijo nada más y dijo pero cosas muy buenas. Gracias, Patricia. Excelente. A ver, la tocaya. Santa Patricia. Hola, Santa, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bendiciones. Bendiciones para ti, Santa. Te escuchamos. Es muy importante todo lo que el doctor dijo también, porque el niño mientras tenga un ambiente más agradable y con mucha estimulación, obtiene un aprendizaje también como autónomo como adquirido. Eso fue una de las cosas que pude comprender sobre el doctor. Y sobre las estrategias que estaba hablando la doctora, muy buena la del canto. Yo recuerdo que mi niña, con apenas 3 años o menos, creo, ella aprendió las extremidades del cuerpo a través de una canción. Pero yo lo que hice fue que me aprendí la canción primero, hice todas las mímicas para que ella me siguiera. Y ya ella estaba, que cada vez que la escuchaba, ella me decía, mami,
vamos, mami, vamos, como que eso era como un estímulo que la llevaba a ella a hacer lo que yo hacía. Y ella aprendió desde sus extremidades del cuerpo así. Es muy favorable también el canto, lo que el canto, los juegos, porque ellos aprenden jugando. Ellos experimentan con el juego, pero son muy preguntones. Y una cosa también que ella me llamó mucho la atención es que es importante que ellos comprendan lo que ellos o están leyendo o, por ejemplo, como aprenderse la tabla. ¿Qué hace con aprendérsela y no saber para qué sirve la tabla? Por ejemplo, ¿para qué sirve una tabla? Para contar, para multiplicar, o sea, con los números, que es muy importante que ellos entiendan y comprendan lo que están leyendo, lo que están aprendiendo, para qué sirve, para qué se utiliza y cómo lo podemos utilizar. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Santa, por tu participación. Vamos a darle la oportunidad, a ver qué veo. A Adriana. Hola, Adriana. Te activamos el audio. Adriana. ¿Te escuchamos? Adriana, te activamos el audio nuevamente. Ahora sí, pero se escucha como con dificultad. Hola. Hola, buenas noches, ahí me escuchan. Sí, se escucha pero mal. Quiero compartir con la audiencia una doy expresar primero. Adriana, no tenemos buen feedback contigo. No sé si es tu internet o es el mío, pero no logro escuchar nada. No sé si lo podemos escribir por el chat para que yo te pueda leer. Y así nos ayudamos. ¿Ok? Voy leyendo algunos comentarios del chat para darle voz a las personas que nos han acompañado. Aquí nos dice Margaret, el juego es la base de todo y saber que cada aprendizaje requiere que sea significativo. Irsa, el ayudar a los niños mediante el juego, canciones, que comprendan lo que le enseñamos y no simplemente memoricen. Sí, ese es el objetivo, porque si no aprenden de manera significativa es porque el aprendizaje o la técnica con la cual se está haciendo que ellos aprendan no le está dando sentido a la información. Y eso el cerebro es muy exigente con eso. Él a lo que él no le encuentra sentido no lo almacena. Por eso hasta nosotros tenemos que estudiar con sentido. Muy bien. Aquí nos dice Gladys, hábitos de lectura que no se nos olviden. Muy bien. Bueno, ahora hay algo que también quiero, un punto importante de cómo enseñar a estudiar a un niño, donde paso a paso nos dan elementos para que hagamos este cierre de ideas poderosas que estamos eh, expresando en cuanto a el tema del módulo que es enseñar a pensar. Vamos a ver esto de cómo se enseña a estudiar al niño y vamos a sacar nuestras conclusiones de lo más recomendable para los niños en etapa escolar. Bien, escuchamos entonces algunas de las recomendaciones del paso a paso de cómo enseñar a nuestros niños a estudiar. Espero pues que esta parte
les haya servido de mucho en cuanto a lo que los niños en esta etapa necesitan para el aprendizaje. Es significativo. Vamos entonces a un receso. Tenemos a José. José, adelante. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Muy buenas noches desde Guamalmeta, Colombia. Ah, Muy interesante la capacitación que acabamos, pues todas las capacitaciones, ¿no? Pero le he puesto mayor cuidado a esta última, donde están los métodos de estudio y la doctora hace un hincapié bastante profundo en la presencia materna y paterna en los padres para que este método de estudio pues tenga su eficiencia. Yo he tenido la oportunidad de estar en colegios públicos, en colegios privados y en otros centros de educación especial, y la verdad que la gran mayoría de los estudiantes, tanto de la primera infancia como de la adolescencia, pues lamentablemente no cuentan con un núcleo hogareño que esté ahí, no digamos que a las 24 horas, pero sí no pueden estar ni siquiera un par de horas, y le corresponde al niño, al adolescente, como dice un filósofo, Xavier de Zubiri, a vérselas con las cosas, o Ortega y Gasset, cada cual con sus circunstancias, porque el papá, si se está pendiente del niño o de la niña, pues no puede rasguñar el sustento, en fin. Entonces, muy interesante la capacitación, pero la pregunta que yo dejo en la agenda es cómo hacer que estos métodos de estudios puedan ser empleados por aquella infancia o adolescencia que no cuentan con sus padres ahí como policías. buena pregunta. Por eso es que muchos maestros, no sé, maestro José, lo que usted opina, hay maestros que no quieren asumir la responsabilidad porque no está claro cuál es el porcentaje de responsabilidad entre los padres y el maestro, ¿no? Pero cuando no están los padres, tiene que haber un tutor o un cuidador que se haga cargo del niño, porque la escuela es solamente un espacio de sociabilización y aprendizaje, es el segundo espacio, porque el primero va a ser su hogar, y muchas veces en ese hogar no está papá o mamá. También yo tengo casos de niños que mamá no está, papá se fue de la casa y está el hermano mayor. Y ese hermano mayor, cuando yo sé que existe, trato de que él se incorpore en nuestra consulta para que como adolescente pueda apoyar a su hermano más pequeño porque tiene dificultades para aprender. Y se convierte como un buen maestro sombra. Y eso a mí me ha traído muy buen resultado. Cuando tenemos un hermano, por ejemplo, o una hermana, que pueda asumir el rol, que se preocupe. La cuestión es que el niño no quede solo. Ya cuando no hay más nadie, ya no le puedo responder quién puede. Pero yo siempre trato de buscar soluciones. Y si el niño está escolarizado, pues qué mejor espacio que él vea en la escuela una oportunidad para el aprendizaje, para la sociabilización y para sentirse querido por parte de esa comunidad escolar. ¿Cuántas vidas no se han salvado en Colombia, por ejemplo, con familias de guerrilleros, hombres desmovilizados, familias en situaciones pues graves por la guerrilla y la violencia, y muchas veces son los maestros quienes hacen ese rescate. Así que bueno, el profe Jesús nos dejó esto para la reflexión. Daisy, adelante. Buenas noches para todos. Gracias. ¿Me oyen? Sí, Daisy, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. La verdad es que estoy aquí refrescando mucho de lo que aprendí cuando estudié en la universidad y de lo que hoy estoy aplicando en mi trabajo.
Pero quería agregar algo algo que utilizo y una experiencia que he tenido, de hecho, con mis propios hijos en el colegio donde ellos estudian, para lo de las técnicas de estudio. Y es justamente lo relacionado a una agenda escolar. Eso, aparte de brindarles organización, les va facilitando un esquema de trabajo. Y por supuesto, el prepararse para lo que viene. Se anticipa lo que viene y eso les permite a ellos que, utilizando evidentemente las técnicas de estudio, el éxito escolar esté de alguna manera garantizado. En vacaciones, aquí yo soy de Venezuela, en las vacaciones escolares, lo que tiene que ver específicamente mes de agosto, septiembre, me gusta justamente facilitarle unos talleres de técnicas de estudio, pero yo lo hacía más hacia otras edades, o sea, los niños que están entre 11, 12 y hasta 13 años. Esos que están terminando el sexto grado y empezando primer año. Ciertamente en nuestro sistema educativo, bueno, lamentablemente hemos sufrido un retraso. He observado con preocupación que cuando un jovencito o un niño de sexto grado, finalizando la etapa primaria, para iniciar luego la etapa de bachillerato, llegan de alguna manera hasta perdidos. Porque bueno, es otro esquema de trabajo, son distintos profesores, son varias asignaturas. Y lo básico, como por ejemplo el tomar apuntes, los niños no manejan esa estrategia. Entonces, bueno, viendo esa necesidad, por lo menos en el medio donde me muevo, he dedicado parte de mis vacaciones a apoyar a estos niños y a estos adolescentes, facilitándoles justamente las técnicas de estudio. Bueno, ese era mi aporte y muchísimas gracias. Excelente aporte, Daisy. Muchas gracias a ti de vuelta por tu comentario y por tu experiencia. Siempre es bueno escuchar las experiencias de las personas porque eso enriquece el conocimiento de esta comunidad grande, grande de aprendizaje. Muy bien. Vamos entonces a cerrar este segmento, que es la hora de que los deje en paz, que los deje descansar de mí un ratito. Y nos vamos a ver entonces en unos 20 minutos con el segundo segmento de nuestra noche para la discusión. Ya regresamos. Bien, regresamos entonces de nuestra pausa activa para seguir entonces con nuestro último segmento. Quiero presentarle a continuación una plática del doctor Héctor, quien es neurocientífico, y él nos habla acerca de la importancia del lenguaje en el aprendizaje infantil. Hemos visto en el primer segmento cómo la inclusión de rutinas con técnicas adaptadas a la capacidad de aprendizaje de ellos para que tengan buenas técnicas de estudio desde pequeños son importantes. Sin embargo, hay otros elementos que tienden a ser la fortaleza del aprendizaje significativo y entre ellos es el lenguaje. Vamos a escuchar esta conferencia para la discusión. Muy bien, ya con esto pues estamos complementando la información que debemos presentar hoy y para adentrarnos en el tema, ¿no? Como lo es el poder incorporar y pensar cómo apoyar a los niños a pensar y a estudiar. Y esto tiene que ver entonces con el módulo número 5, donde nuestra finalidad es mostrarle a ustedes las estrategias de enseñanza y aprendizaje que lo hemos hecho hoy. Hemos presentado las propuestas desde técnicas de estudio, fortalecer el vocabulario a través de la intervención lingüística, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta de que el diagnóstico escolar es fundamental.
yo no creo que ningún docente pueda decir que no conoce a su estudiante, si tenga muchos estudiantes en su aula, pero hay aquellos que nos llaman mucho la atención y que nos da más preocupación por su propio rendimiento en la escuela. Y es por eso que es tan importante hacer un diagnóstico escolar, un diagnóstico clínico, es un diagnóstico escolar. Y este diagnóstico escolar pues tendrá como objetivo identificar no solo las necesidades del estudiante o las debilidades que tiene el estudiante, sino también la fortaleza. Desde la educación inclusiva lo que se espera es que veamos al estudiante desde la persona y no desde el trastorno o la debilidad. Y de acuerdo a ese diagnóstico, nosotros tenemos que generar un ambiente de aprendizaje que favorezca el desarrollo de nuestros estudiantes. Por eso dejé esta parte, porque ahora se debe comprender con mayor facilidad que un ambiente favorecedor, un ambiente amoroso, un ambiente estimulante, más no sobreestimulante, favorece el desarrollo integral del estudiante. Y además, el que uno puede planificar actividades y estrategias adaptadas a las características del grupo, incluyendo las motivaciones. El diagnóstico, por ejemplo, cuando hablamos de qué debo hacer para un diagnóstico neuropsicopedagógico, qué áreas debo tomar en cuenta en este diagnóstico, si he apoyado al estudiante para los procesos de enseñanza, el estudiante durante un tiempo he venido incorporando los apoyos, qué es lo que no he conseguido para que el estudiante pueda aprender, allí vienen las áreas. Y es por eso que en la evaluación neuropsicopedagógica, que es entonces, entrelaza lo que sería el área cognitiva, el área socioemocional, el área de lectura y escritura y de cálculo. Y esto es en función de observar mis actuaciones con el estudiante. ¿Qué pasa cuando las técnicas de estudio no funcionan? ¿Qué pasa cuando he hecho todo con el estudiante, del paso a paso, desde la revisión, desde el repaso, desde el retomar, desde el subrayar, y el estudiante no logra consolidar? Entonces tenemos que evaluar la parte cognitiva. Esto tiene que ver con la capacidad de pensamiento, razonamiento, memoria, atención, procesamiento de la información, para identificar entonces fortalezas y debilidades en el funcionamiento cognitivo. Desde el punto de vista de la neuropsicopedagogía, recuerdan que estos especialistas son los que aplican pruebas de acuerdo a las debilidades, pero también la fortaleza que encuentran en el sujeto. También se evalúa el área socioafectiva. Definitivamente las habilidades sociales, la inteligencia emocional, es lo que permite comprender cómo la persona se relaciona con los demás y cómo la persona maneja sus emociones. No podemos seguir pensando que la educación se basa en lo meramente cognitivo. La educación también tiene que tomar en cuenta la inteligencia emocional porque ese es el área socioafectiva. La sociabilización es lo que permite el aprendizaje. No somos seres aislados. Y la sociabilización permite el desarrollo del lenguaje también. Entonces, por eso tenemos que evaluar estas áreas. Como áreas específicas, pues como hemos mencionado en varias oportunidades en nuestro diplomado, las áreas de lectura y escritura. Se tiene que evaluar la habilidad de leer y escribir, que esto incluye la comprensión lectora, la fluidez, la ortografía, la expresión escrita. ¿Para qué? Para identificar entonces debilidades o dificultades específicas para que se hagan intervenciones de inmediato. No estamos hablando que sean niños con trastornos. Pueden ser niños que tengan malas técnicas de estudio, que no tengan, como el profesor Juan José nos decía, ¿qué pasa si nuestros niños no tienen quien los apoyen para estas técnicas? Y la última área sería el cálculo, donde en la evaluación, pues nosotros tenemos que observar cómo estos niños tienen la habilidad para realizar operaciones matemáticas, entender los conceptos numéricos, resolver problemas matemáticos. Porque entonces así se pueden establecer estrategias de apoyo. Hay algunas actitudes que pueden observarse y que pueden brindarnos la sospecha de que pueden existir ciertamente barreras que puede enfrentar el niño, ¿no? Recuerden que en el módulo número 3 estábamos hablando acerca de los trastornos en el neurodesarrollo infantil, pero también les mencionaba
que no todas las dificultades que enfrenta el niño tienen origen neurobiológico, también tienen un origen socioemocional, conductual, familiar, el entorno no enriquecedor, un entorno no estimulante. Entonces, vemos, por ejemplo, que cuando el estudiante pues tiene problemas para los dominios de matemática, el dominio de la escritura, la lectura y las fallas en la comprensión, pues ya hemos visto que mucho de ellos también va acompañado de otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, un niño que tenga barreras para el aprendizaje, que las técnicas de estudio no funcionan, que el niño no tiene un proceso óptimo para la información, vemos entonces que puede ser un niño que extravía las cosas, las pierde con facilidad, tiene problemas para retener información, inclusive para mantener la atención sostenida. Oralmente, usted ve que el niño tiene muchas carencias al momento de hacer actividades donde él pues tiene que participar. Usted observa que la carencia en cuanto a la organización de las ideas y de las expresiones, tanto oral como escrita, deja mucho que desear. Y por supuesto, la dificultad de razonamiento, ¿no? Cuando se debe procesar en él pensamientos más complejos, más abstractos, no se ven. Entonces, ¿qué hemos aprendido en este diplomado? Las dificultades de aprendizaje se diagnostican en los primeros años de la escuela y cuando ya están en etapa escolar, en etapa primaria. Pienso que un niño en etapa preescolar no puede ser agobiado y no puede ser presionado si todavía no ha alcanzado ciertas habilidades, tiene el tiempo. Porque estas habilidades académicas que no desarrolla, pues ciertamente le va a traer problemas en su vida personal, en su vida familiar, ¿no? Y hablando de la deserción y el fracaso escolar, pues en este sentido hay que tener especial atención, porque es mi percepción, no sé la opinión de ustedes, pero cuando nosotros vemos un estudiante que fracasa, el estudiante en sí, cuando es más pequeño, no es el que está fracasando, el que está fracasando es el maestro, el que fracasa es la familia, porque el niño está en una situación de vulnerabilidad. El niño está esperando que nosotros acompañemos esos procesos. Entonces no podemos decir que él fracasó y que él hay que sacarlo del sistema educativo. Por lo tanto, no, por eso no hablamos de que los niños pueden tener solamente trastornos del tipo de aprendizaje, ¿no? Podemos también, los niños pueden tener un trastorno neurológico, un trastorno motor. La discapacidad intelectual que no es diagnosticada, porque puede ser leve, puede tener y generar problemas, ¿no? Les recordamos que cuando hay un trastorno en el neurodesarrollo relacionado con trastornos de aprendizaje, el niño no puede tener discapacidad intelectual, es una condición de exclusión. Pero hay niños que están en etapa escolar, que lo cumplen con todo el rendimiento, que son mal etiquetados y no son evaluados, ¿no? Por ejemplo, hoy me tocó pues, presenciar, pues cuando me estaban consultando los casos de algunas USAER, de los centros de atención de apoyo a las escuelas regulares, que me decían, tenemos el informe, queremos que lo revise doctora, porque tenemos niños que hay un niño que le diagnosticaron TDAH y el neuropediatra lo diagnosticó con una discapacidad intelectual. Y entonces ahí pues se me prendieron todas las alarmas, hay mucho red flag, porque tuve que explicar el por qué el diagnóstico no es confiable, así venga de un neuropediatra, ¿no? Porque el neuropediatra no aplica pruebas, el neuropediatra no hace un cociente intelectual, entonces no puede certificar ante un informe médico que el niño tiene una discapacidad intelectual, porque es una certificación de discapacidad. Entonces, lo importante es que, y fíjense cómo las maestras en ese momento defendían al niño, y decía, pues sí, sabemos que tiene problemas, que hay dificultades que él enfrenta, pero no para una persona, ser comparada con una persona con discapacidad.
Y es por eso pues, que en este sentido las evaluaciones pues, tienen que ir de la mano con la comprensión de algunos predictores en el proceso de adquisición de capacidades, ¿no? Entonces, en la evaluación neuropsicopedagógica, cuando sabemos que el niño no tiene buenas técnicas de estudio, a pesar de que se les apoye con las técnicas de estudio, que tiene ciertas dificultades para la comprensión lectora o escritora, pues hay predictores, ¿no? Entre ellos, en una evaluación neuropsicopedagógica, uno tiene que investigar, por ejemplo, el predictor de la incapacidad de reconocer o identificar palabras. Eso es un predictor. No quiere decir que hay un trastorno, pero es un predictor importante. Otro predictor tiene que ver con la velocidad, una baja velocidad para la lectura. También es un segundo predictor importante porque me está indicando cómo está el proceso del niño, ¿no? Esta dificultad para el dominio del lenguaje oral, niños que tienen muy mala vocabulario. Por ejemplo, hoy me estaba hablando una maestra de lenguaje que me decía, niños que tienen de 8 a 9 años, pareciera que tuviesen un retraso lector, ¿no? Y yo lo vi como un comentario demasiado extremista, pero digo, bueno, me está dando la explicación. Porque en estos casos, cuando vemos el predictor de dominio del lenguaje, uno de los elementos que me acota la maestra es, hacemos la visita social para saber las condiciones del niño. Entonces, el niño está totalmente ensimismado con un teléfono y con un televisor. Entonces puede pasar la tarde así y no hay estimulación, no hay elaboración de tareas, no hay corresponsabilidad y por supuesto no hay esa sociabilización activa. Pues, evidentemente el lenguaje no se va a enriquecer, así como otros procesos memorísticos, perceptuales y atencionales que también pueden estar en dificultad. Esto quiere decir que estos predictores traerán como una conducta observable la evitación de tareas, evitación de actividades, porque esta persona requerirá de mayores esfuerzos cognitivos para poder ser competente en estas actividades. Entonces, no solamente es decir, el niño no lo hace, el niño no colabora, el niño no participa, sino el niño, ¿por qué no participa? El niño, ¿por qué no colabora? ¿Por qué no estamos investigando esta conducta de evitación? La conducta de evitación es un predictor, que es el que no estamos tomando en cuenta, y esto es para mí una señal de alarma, ¿no? Que lo digan y no lo vean como un predictor de aprendizaje. Entonces, también hay pues, factores de riesgo que hemos evaluado y por eso se hace pues, necesario identificar mucho de las capacidades que ellos tienen para poder analizar qué es lo que el niño necesita. Y por eso la importancia de poder establecer evaluaciones acorde con las barreras que ellos presentan. Hasta el día de hoy, como hemos pasado, nosotros el miércoles ya tenemos que estar cerrando nuestra formación. Por lo tanto, ya nos queda poder hacer énfasis en nuestro módulo número 1, perdón, en nuestro módulo número 6, que es el último, y donde nosotros esperamos que los aprendizajes siempre sean de enriquecimiento. Vamos a seguir mostrando recomendaciones, vamos a seguir mostrando pues estrategias, porque nuestro módulo 6 ya es cuando usted empieza a poder observar propuestas para que, perdón, para que usted pueda diseñar estrategias, ¿no? Las estrategias que el niño, de acuerdo a su edad y su formación, necesita. Hay, por ejemplo, ciertas recomendaciones que nosotros tenemos que obtener a través de actividades, como lo que sería una de las mejores estrategias es la llamada gimnasia cerebral. Poder hacer actividades en las que yo pueda fortalecer la memoria de trabajo, la atención, la concentración, porque si no hacemos este tipo de actividades, pues definitivamente los resultados
en los niños que tienen mayores dificultades, no van a ser los más óptimos. Entonces, para ello hay que empezar a establecer siempre, no solamente aquellos de lo cognitivo, sino también elementos como el aprendizaje multisensorial, actividades sensoriales, juegos didácticos, neurocuentos, cuentos motores. ¿Saben lo que son cuentos motores, por ejemplo? Un cuento motor es un relato en el cual el niño tiene que moverse de acuerdo al cuento, ¿no? Y eso es un cuento motor. Y hay muchísimas estrategias. Vamos a mostrarle algunas de las propuestas en donde hay unos 8 juegos caseros, por ejemplo, como esta propuesta, para estimular la parte visual. Vamos a ver estrategias de la parte visual, la parte motriz, manual, para que usted observe lo que debemos implementar para el aprendizaje significativo. Vamos a comenzar con la parte visual. Recuerde que la parte visual es reconocimiento, es lo que se registra, es lo que permite comprender el entorno que nos rodea. Vamos a ver. Muy bien, vimos entonces lo que serían las actividades de estimulación del sistema visual que tienen como finalidad la atención, la concentración y la destreza óculo-manual. También entonces hay actividades que se pueden realizar desde ciertas pedagogías recomendadas. Entre estas pedagogías recomendadas está la pedagogía Reggio Emilia, la pedagogía Montessori. Y al respecto, hay una serie de actividades, por ejemplo, 11 actividades que son recomendadas para niños de 2 a 5 años de edad. Estas pedagogías tienen que ser implementadas tanto en el hogar como en nuestras escuelas, porque para esta edad el niño está en un aprendizaje sensorial donde el explorar, el tocar, el oler, el poder expresar el conocimiento a través de su experimentación hace que el aprendizaje sea significativo. Vamos entonces a ver estas últimas estrategias que se llaman 11 estrategias Montessori para el aprendizaje significativo. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces educar en positivo con la maestra Casado acerca de 11 estrategias relevantes desde el método Montessori para el aprendizaje de los niños. Realmente las estrategias tienen que tener el correlato neurológico. Si la estrategia no tiene ese correlato, no tiene sentido. Por lo tanto, todo lo que se vaya a diseñar tiene que estar en función de poder fortalecer las funciones cognitivas. Todo lo que hemos revisado en nuestros primeros módulos acerca del conocimiento del cerebro infantil tiene que ver con el fortalecimiento de estas habilidades y destrezas para que las funciones cognitivas superiores como la atención, la concentración, memoria, noxia, lenguaje, sea posible. Bien, de esta manera entonces hemos llegado al final de nuestra transmisión en el día de hoy. La invitación entonces es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Les recordamos que el miércoles finalizamos nuestro diplomado, así que están a tiempo de poder acceder al certificado y llevarse los materiales de apoyo que tenemos en nuestra biblioteca virtual. Recuerden que obtener una certificación de este tipo aumenta su currículum, le brinda las mayores oportunidades en el campo laboral y por supuesto hace que usted pueda desarrollar profesionalmente y pueda aplicar estos conocimientos. Así que no pierdan la oportunidad de contactar a Lina Coronado. Recuerden nuestros teléfonos autorizados, los cuales son los que están pues ya revisados por la corporación. Recuerden que hay que tener mucho cuidado por estos hacks, estas personas que son unos delincuentes que se empiezan a colar en nuestras actividades.
que insisten en llamar y por lo tanto nosotros insistimos en avisarles. Documentense bien de lo que es el hackeo de WhatsApp. El momento de que una persona le esté pidiendo que le envíe un código que le ha llegado es porque le están hackeando el WhatsApp. El teléfono Entonces, móvil. para poder no ser víctima de esto, al momento de que usted no le dé ese código, una persona no puede terminar el hackeo, porque el hackeo es simplemente para robarse sus datos y poder acceder hasta sus cuentas de acceso bancario virtual, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahí tienen los teléfonos para que aprovechen su oferta. Muchas gracias por sus palabras. Qué bueno que disfrutaron la clase hoy. Gracias, Iridiana. Gracias, Eliana, Fátima. Pues qué bueno que la clase fue de provecho. Ya pues me queda es desearles un feliz descanso. Hasta mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia.